Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas. Y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Vamos a hablar ahora de la fisiopatología del hipotálamo y la hipófisis. Hay alteraciones a nivel de la neurohipófisis, por ejemplo, con la vasopresina, que son importantes. Una de las muchas enfermedades que se pueden encontrar es la hipersecreción de vasopresina o síndrome de secreción inapropiada, por tanto, de ADH, llamada SIAD, o síndrome de Schwartz-Barter, también llamada así. Se caracteriza por una hiponatremia dilucional de menos de 135 micromoles por tanto por litro y un aumento por tanto de la osmolaridad en orina, produciendo lo que llamamos una hipernatriuria e hipoosmolaridad plasmática, que es de menos de 275 miliosmoles por kilo. No hay edemas, ni hipotensión ortóstica, ni signos tampoco de deshidratación, ni tampoco de hipofunción tiroidea o suprarrenal. Así que eso a veces hace un poco difícil su diagnóstico. En cualquier caso, las causas normalmente de este tipo de enfermedad son las neoplasias microcíticas, por ejemplo, de pulmón, a veces neoplasias en el páncreas, en un timoma u otro tipo de patologías, enfermedades también, por ejemplo, pulmonares no malignas, como la tuberculosis o algún absceso, alteraciones también del sistema nervioso central, como meningitis o encefalitis, o fármacos tales como la nicotina, la morfina, la carbamazepina y el resto de fármacos que también pueden llegar a aumentar la secreción de ADH. El tratamiento normalmente es con hiponatremia crónica, como la restricción de líquidos de entre unos 800 unos 1000 mililitros por día, pudiendo así asociar diuréticos de ASA, que son por ejemplo el caso de la furosemida, que quizás os suene, y los fármacos que bloqueen también la acción de la ADH, como es el caso del tolvaptan, el litio o por ejemplo el caso de la demecloxicilina. La hiponatremia, por otra parte, aguda sería el salino hipertónico con corrección del sodio, ¿vale? O sea, suero salino básicamente, pudiendo llegar a añadirse también la furosemida. La hipofunción de vasopresina también es otra patología asociada en este caso, que presenta diabetes insípida, por ejemplo, ¿no? Os recuerdo que la diabetes insípida estaba caracterizada por una poliuria hipotónica, polidipsia, nicturia, deshidratación similar, por tanto, como digo, normalmente en esta hipofunción de la vasopresina con la diabetes, que también presentan, como digo, estas similitudes. Y de ahí por eso se denomina también diabetes insípida.
es insípida precisamente pues porque la orina no contiene glucosa en sí, ¿vale? Pero bueno, claro, tienes todos los demás síntomas o signos que indicarían que tienes como diabetes, aunque en realidad no la tengas. La osmolaridad urinaria y la concentración en glucosa, de hecho, normalmente suele ser baja y de hecho se hablaba de dos tipos de diabetes insípida. Estaba la central, que es por hiposecreción de la ADH de tipo de naturaleza idiopática y por tanto con un traumatismo cráneoencefálico, tumores cerebrales o hipofisiarios. Una cirugía hipotalámica o hipofisiaria también pueden llegar a producirla. Lo más normal es que se trate con vasopresina o con desmopresina también. Y la diabetes insípida, sin embargo, nefrógena, es aquella que se debe sobre todo a una incapacidad de la respuesta del riñón frente a la ADH, y en ese caso los niveles de ADH plasmáticos son un poco más elevados y normalmente el tratamiento es con restricciones de la sal, con diuréticos como el tiacídicos, con diuréticos tiacídicos que presentan excreciones de sodio y demás, aunque bueno, esto sería así lo más reseñante. Las alteraciones también a nivel de la adenohipófisis son importantes, por ejemplo, la hipersecreción, que sería un proceso en el que casi siempre, de hecho, se produce de manera selectiva e involucra una sola hormona en detrimento de las demás. La más frecuente es por elevación normalmente de la prolactina, pero pueden deberse a orígenes primarios, que serían cuando se producen adenomas o hiperplasias hipofisiarias, principalmente suelen ser los casos. Es decir, que normalmente lo que ocurre es que haya adenomas. Lo más común es que sea por la prolactona, o sea, por algún tipo de tumor, por tanto, en las células que generan la prolactina, y se les llama, por tanto, el prolactonoma, que suelen producir este tipo de problemas y sobre todo se asocian con daños en el quiasma óptico. Sin embargo, las hiperplasias hipofisiarias, defectos normalmente que se encuentran asociados con una hormona en un tejido o en una glándula de manera periférica, pero que por retroalimentación puede llegar a dar una hiperplasia y por tanto un exceso para poder compensar este tipo de problemas. Y luego estarían también los de origen secundario, que suelen producirse por esos tumores adenomas hipotalámicos, con una hiposecreción normalmente de los órganos endocrinos efectores, con una resistencia, por tanto, también a veces hormonal de tipo periférica, o una secreción ectópica por los tumores extrahipofisiarios, si en tal caso se produce por un tumor pulmonar que puede producir la ACTH, la prolactina, la ADH o la oxitocina normalmente. Asimismo, tenemos que la hormona del crecimiento o la GH puede producir gigantismo en los niños o acromegalia en los adultos de crecimiento en anchura, vaya, que crecen a lo ancho pero no a lo alto, ¿vale? La TSH, por ejemplo, como hormona puede producir un hipertiroidismo secundario, que suele ser que disminuyen los niveles de la T4 pero aumentarían los niveles de la TSH, ¿vale? La ACTH, por su parte, pues puede producir en algunos casos, ¿no? La enfermedad de Cushing, que es un hipocortisolismo, es decir, unos bajos niveles de cortisol. El síndrome de Nelson, que os recordará a lo mejor a Nelson de los Simpson, y es una extirpación de las suprarrenales, ¿vale? Normalmente también está la prolactina con procesos como la ginecomastia con galactorrea asociada o el síndrome de Forbes-Hallbrigg, o también la prolactina, que es uno de los mejores parámetros también para valorar el eje hipotálamo-hipófisis, que normalmente de hecho se utiliza para ver cómo actúa directamente en los tejidos. Otra de las cuestiones que puede ocurrir en alteraciones de la adenohipófisis sería, por ejemplo, la hiposecreción, que se produce como un hipopituitarismo, llamado también así, que puede afectar también a varias hormonas, como en el caso anterior, con tipo monohormonal, porque sea por lesiones hipotalámicas, o polihormonal, por ejemplo, que se produzcan adenomas hipofisiarios y entonces con una hipersecreción de una hormona en decremento de las demás, igual que antes. Y la hiposecreción total, que sería un caso un poco más excepcional y más extremo.
Pueden deberse sobre todo este tipo de procesos a tumores, a radiaciones, tratamientos hormonales, infecciones sistémicas como tuberculosis o sífilis, por ejemplo, sarcoidosis, amiloidosis, hemocromatosis, también alteraciones vasculares, las diabetes o los infartos agudos de miocardio, entre otras cosas, también pueden producirlos o alterarlos, y los traumatismos, que también evidentemente influyen. Volvemos a destacar un poco principalmente a la GH, la hormona de crecimiento, con el enanismo hipofisiario en este caso, o el enanismo del Aron, o los pigmentos de resistencia ósea, normalmente a las somatomedinas, o cosas similares a estas que acabo de comentar, enfermedades muy similares. La TSH con el hipotiroidismo, por tanto, suele ser cuando hay una difícil diferenciación de un trastorno primario de la tiroides también, pero bueno, generalmente se asocia con altos niveles de TSH, como ocurría antes. La TRH también suele estar alta, pero los que suelen estar muy bajos son la T3 y la T4. La ACTH con el síndrome de Addison, que sería un hipoadrenalismo de tipo secundario, un poco contrario, entre comillas, al Cushing, porque se suelen encontrar los niveles de cortisol un poco más elevados. Y la ausencia, por ejemplo, de lactación tras el parto sería por una alteración en la prolactina, o el retraso sexual también, que son las primeras normalmente en afectarse, y en ese caso hablaríamos de las hormonas FSH y LH. Recuerdo la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, tan importantes dentro del sistema tanto de los testículos como de los ovarios. La hormona de crecimiento también tiene un punto importante, porque la hormona de crecimiento se denomina también somatotropina u hormona somatotropa, porque es un polipéptido de hasta 191 aminoácidos, y esta hormona concretamente se sintetiza por las células de la adenohipófisis denominadas somatotropas tras la estimulación por la hormona hipotalámica GHRH, como ya vimos. Su secreción en principio es inhibida por otras hormonas hipotalámicas, como por ejemplo la somatostatina, pero sí que es verdad que existen también pequeñas moléculas llamadas secretagogos de GH, denominados así porque estimulan la secreción de esta GH u hormona de crecimiento. Algunos ejemplos serían, por ejemplo, la grelina, que ya dijimos que era una sustancia que promovía el introducir comida y por tanto el apetito al cuerpo. La secreción de esta hormona de crecimiento dura toda la vida y no es el principal estimulador directo del crecimiento, aunque su nombre sea este, sino que actúa indirectamente induciendo la formación de unas proteínas llamadas somatomedinas o factores de crecimiento tipo insulina, IGFs, con acción hipoglucemiantes, es decir, que suelen ayudar a que se bajen los niveles de glucosa, y la somatomedina C, o también llamada IGF-1, es la más importante del crecimiento postnatal y se sintetiza principalmente en el hígado. De manera que la hormona de crecimiento presenta un pico de secreción durante el sueño con unas ondas lentas, y se ve además que esta hormona concretamente, aunque sí que es verdad que se sintetiza en el hígado, también llega a diversos tejidos, como digo, en forma de la somatomedina, y al final se retroalimenta de manera más o menos positiva, porque para inhibirla ya está, como digo, la somatostatina. Los efectos de esta hormona de crecimiento a nivel del propio crecimiento: se estimula el crecimiento y la diferenciación de las células que conservan esa capacidad, y sobre todo en los huesos este tipo de hormona va a estimular la osteogénesis, si no se ha cerrado sobre todo en las epífisis, que eran las zonas del crecimiento de los extremos de los huesos largos, aumentando por tanto la estatura. Las funciones metabólicas que presenta también esta hormona del crecimiento es que estimula la síntesis de proteínas. También en el caso de las grasas favorece la movilización de los ácidos grasos de tejido adiposo, por lo que aumenta normalmente los procesos de lipólisis. Os recomiendo que vayáis a veroslo en bioquímica metabólica si no os acordáis qué es la lipólisis. El proceso también, por tanto, de incrementar así los ácidos grasos libres en la sangre para que se empleen como sustrato energético, que os recuerdo que era un poco el efecto que tenía la lipólisis, además de ahorrar el consumo de la glucosa. Favorece también la utilización de la grasa como fuente de energía. Es de hecho una sustancia normalmente hiperglucemiante, es decir, que tiene un efecto llamado diabetes hipofisiaria, cuando aumenta la síntesis de glucosa por el hígado y disminuye sin embargo la captación de glucosa por los tejidos. Esto también incrementa la secreción de insulina, claro,
por lo que al final acaba favoreciendo en algunos casos que haya resistencia a la insulina o el efecto diabetogeno, que se llama así. Sin embargo, la eficacia de la hormona de crecimiento requiere una actividad adecuada de la insulina y unos depósitos suficientes de hidratos de carbono en condiciones normales, así que se reduce la utilización de hidratos de carbono como fuente de energía. Y el aumento de la absorción intestinal del calcio, así como la reabsorción renal del sodio y el fosfato también son importantes. Por cierto, que hiperglucemiantes también son el caso no solo de la hormona del crecimiento, sino también del glucagón, del cortisol y de la adrenalina. Por cierto, que la adrenalina, sobre todo, lo que hace principalmente es estimular la glucogenólisis hepática. ¿Vale? Puntualización importante. Y como todas son hiperglucemiantes, pues fomentan evidentemente la liberación de la insulina para poder permitir que los hidratos de carbono se rompan a glucosa y la glucosa se pueda utilizar como energía, ¿vale? A nivel metabólico. También es importante decir que la hormona de crecimiento, evidentemente, aparte de todas estas cosas, tiene también a veces anomalías de la secreción. Entonces, cuando se produce eso, hay una hiposecreción, es decir, menos secreción de la adecuada de la hormona de crecimiento, y las características clínicas que se asocian en este caso, en los adultos normalmente se asocian como la causa más frecuente los tumores hipofisiarios y las lesiones derivadas del tratamiento radiopático o quirúrgico de estos mismos. La hormona de crecimiento es la principal hormona que desaparece en las enfermedades de la hipófisis y del hipotálamo, así que con mucha frecuencia los déficits de este tipo de hormonas se asocian a un déficit de otras hormonas hipofisiarias. Normalmente las manifestaciones que se presentan a nivel de la parte corporal sería la reducción de la masa y la fuerza muscular con una disminución de la densidad mineral ósea, el aumento de la grasa corporal también en muchos casos y una disminución normalmente de la propia capacidad de hacer ejercicio y la actividad física con unas alteraciones psicológicas o disminución de la calidad de vida. En los niños, la carencia absoluta o relativa de la hormona de crecimiento es una causa también importante del retraso del crecimiento en ellos y aunque su incidencia es muy baja, solo supone el 5% de las causas de talla baja en los niños. En general se identifica de hecho también con una lesión hipofisiaria entre un 25 y un 35% de los casos, el 10% de los casos se da de manera hereditaria y el 70% de los casos serían idiopáticos, que son cuestiones aparte. Las manifestaciones en general, si es por la hormona de crecimiento, se dan por enanismo, velocidad de crecimiento inferior a lo normal, edad ósea retrasada, escaso de desarrollo muscular, obesidad troncular también a veces, fenotipo peculiar con una frente muy amplia y abombada, una raíz nasal también a veces hundida y unas mejillas redondeadas que dan como si fueras un aspecto casi de muñeco, de nenuco, y de tendencia a la hipoglucemia, sobre todo por hipersensibilidad a la insulina, ¿vale? Hay otras formas también fisiopatológicas importantes que se producen cuando hay déficit de la hormona de crecimiento hipofisiario. Si son de tipo primario, son causadas, como os he dicho antes, por lesiones hipofisiarias de tipo tumores hipofisiarios o lesiones secundarias a veces por una cirugía de algún tipo que destruyen esas células somatotropas secretadoras de la hormona de crecimiento, alterando por tanto a los genes de esta hormona, y la estimulación del GHRH, que no aumenta por tanto la secreción de esa hormona de crecimiento, hacen que otro mecanismo posible se dé con mutaciones en esos receptores y que por tanto se encuentren con que las células somatotropas no sean capaces de responder a la propia presencia de la hormona de crecimiento. El déficit de la hormona de crecimiento de tipo suprahipofisiario o secundario son alteraciones ya hipotalámicas con una disminución normalmente del primer factor que sería el GHRH o el exceso de la somatostatina, graso inhibidor. También puede haber resistencia periférica a la hormona de crecimiento, que eso se produce en el síndrome de Laron, que es una enfermedad autosómica recesiva debido a mutaciones en un gen del brazo corto del cromosoma 5 que codifica principalmente para la síntesis de receptores para la hormona del crecimiento, que va a dar lugar a la incapacidad para utilizar correctamente a la GH, y hay niveles así de GH normales o elevados en suero y bajas concentraciones de somatomedinas de IGF, por tanto, y que no aumentan tras la administración de la hormona de crecimiento exógena. El diagnóstico normalmente son las pruebas de estimulación en hipoglucemia insulínica, que normalmente lo que hacen es que consiste en provocar un estado de hipoglucemia y esto se consigue utilizando insulina de forma estimulante a la liberación de la hormona de crecimiento y también de la ACTH en algunos casos. Este test de referencia en individuos normales, lo más normal es que la hormona de crecimiento aumente y el déficit de la hormona de crecimiento se define por tanto como la
incapacidad para llegar a un pico máximo estimulatorio superior a un valor determinado y por tanto la estimulación posterior de no solamente de la GHRH para producir la hormona de crecimiento, sino también, por supuesto, de los procesos de energía y por tanto de que no se te produzca realmente una hipoglucemia como tal. Hasta cierto punto, recordemos que altos niveles de la hormona de crecimiento pueden ser hipoglucemiantes, pero altos niveles de la hormona de crecimiento son hiperglucemiantes, es decir, no, la necesitamos en un punto intermedio, ni muy arriba ni muy abajo. Si está muy abajo tendremos demasiada hiperglucemia, podemos tener una diabetes, y si tenemos demasiado poco, y si tenemos tenemos mucha hormona de crecimiento, al final lo que vamos a tener es una bajada tras otra de azúcar y eso tampoco sería bueno. La hipersecreción, en cualquier caso, de esta hormona de crecimiento lleva formas también fisiopatológicas importantes, como es la hipersecreción de la hormona de crecimiento por tumores hipofisiarios, como os he dicho antes, adenomas, que es lo más frecuente, producción de la hormona de crecimiento ectópica, generalmente por esos tumores, especialmente los islotes pancreáticos, o también una hipersecreción de la GHRH en tumores hipotalámicos, así como la producción ectópica de GHRH en neoplasias de los islotes, tanto de Langerhans de tipo pancreático, los pulmonares y las partes ováricas principalmente. Características clínicas, sobre todo de este tipo de hipersecreciones, pues está el gigantismo en los niños, porque al no estar cerradas esas epífisis, claro, una hormona de crecimiento hace que tengas gigantismo. La acromegalia, que en adultos sería el exceso de esa hormona de crecimiento, que una vez ya se ha pasado la etapa de crecimiento, normalmente lo que puede ocurrir es que se den anormalmente de manera por adenomas hipofisiarios, y lo más común es que crezca tanto el cartílago que haya hasta deformidad o incremento del tamaño de algunas partes más blandas y la piel sobre todo, con ensanchamientos de los huesos principalmente, y esto ocurre precisamente por ese exceso normalmente de hormona de crecimiento y por tanto de los elevados niveles de la IGF-1 que os he comentado ya en otros momentos. El tratamiento normalmente es con análogos de la somatostatina, que sería el inhibidor de esta vía, y así todo se controlaría. La prolactina también es una hormona que tiene una estructura molecular similar a la hormona de crecimiento y es una hormona de tipo hipofisiaria sometida a un control negativo por el hipotálamo normalmente, con lo que tiene un inicio y un mantenimiento de la lactancia, siendo hipercalcemiante también en muchos casos, por lo que aumentará la absorción intestinal del calcio y favorecerá también la liberación del calcio del hueso. Favorece que se mantengan también el cuerpo lúteo, inhibe también la síntesis hormonal de las gónadas, participa en la espermatogénesis y favorece la retención de agua y de sal, inhibiendo normalmente la secreción de la prolactina en dopamina o en PIF, ¿vale? De los cuales ya hemos hablado. Estimulan la secreción también de la prolactina, la succión del pezón, el estrés, la lesión en la pared torácica, fármacos en algunos casos como los neurolépticos, los opiáceos y demás, los estrógenos y la TRH hipotalámica. Normalmente cuando hay una hiperprolactinemia, es decir, una hipersecreción de la prolactina, se suele producir de manera adenohipofisiaria y esa hipersecreción suele ser de hecho la más frecuente. El exceso de prolactina normalmente inhibe la secreción de la GnRH y por tanto produce un hipogonadismo, es decir, la hormona generadora de las gonadotropinas, de manera que disminuyen a su vez las FSH y las LH, es decir, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, que eran tan importantes dentro del desarrollo de tipo sexual, especialmente en el caso de los seres humanos y por tanto de las gónadas, de testículos y de ovarios. Así se manifiestan normalmente los signos o síntomas de esta enfermedad como la galactorrea y una disfunción por tanto gonadal. Las mujeres, por ejemplo, van a tener alteraciones en los ciclos menstruales, pueden incluso llegar a ser estériles en algún caso. En los varones incluso se produce también infertilidad, impotencia o disminución incluso del propio líbido. Y las lesiones primarias también de la hipófisis parece que pueden ser una causa, como adenomas, como digo, hipofisiarios, lesiones en el tallo hipofisiario que también se pueden dar de manera inmunológica con granulomas, por golpes evidentemente en la zona de la cabeza y demás, que pueden alterar en este sentido. También pueden alterar otros procesos de disminución de la llegada de dopamina a la hipófisis, que no haya una buena recepción. Disminución de la inhibición hipotalámica mediante antagonistas también dopaminérgicos, con los antipsicóticos o el haloperidol, muy utilizados en algunos casos. O también, por ejemplo, con
la metildopa u otros tipos de fármacos que puedan alterar la dopamina, que recuerdo que estaba ahí para controlar esta vía, y la alteración en la eliminación de la prolactina por una insuficiencia renal, por estrés o causas fisiológicas, bien sea en el embarazo o en la lactancia, o también algunos trastornos sistémicos que pueden llegar a afectar y producir, por tanto, este síndrome o este problema que sería la hiperprolactinemia. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.